Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quería continuar con la clase y ahora vamos a ver una introducción al versículo 3 del capítulo 6 de Romanos. Y bueno, les leo y les voy a hablar en qué va a consistir esta introducción. Dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, yo voy a introducir a este versículo diciendo que hoy en la actualidad hay una ignorancia acerca de lo que es ser cristiano, acerca de lo que es vivir una vida cristiana, acerca de lo que es estar en Cristo. Pues esto es lo que Pablo está haciendo notar de algunos que se dicen hermanos, y bueno, y algunos hermanos también que están medio flojos, que dicen haber experimentado la vida en Cristo y saber lo que es estar en Cristo y disfrutar de Cristo, pero no saben cómo poder vencer al pecado, ya que acusan a otros cristianos de que la gracia que ellos predican va en contra de la ley de Dios, es decir, que ellos acusan a otros de estar felices y contentos, pues Dios les perdona todo y pueden andar su vida contenta porque ya están en la gracia y pueden pecar como quieran. Cuando uno acusa así, entonces nos está revelando que ellos no entienden qué es estar en Cristo. En primer lugar, no disfrutan esa gracia, por lo tanto acusan a otros y entonces están revelando que no entienden y no disfrutan ellos mismos esa gracia y tienen envidia de otros que sí lo disfrutan. Y también revelan el error, en segundo lugar, de que no saben ni le entra por la mente que uno en Cristo tiene poder para no pecar y no querrá pecar, y porque encima a la vez, en forma positiva, él puede vencer al pecado por estar en Cristo, que es lo más glorioso y es lo que más uno quiere hacer, estar venciendo. Pues, como dice Pablo, quiere experimentar en su vida él: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ellos saben, los cristianos, que en Cristo pueden todo, pueden vivir de una manera victoriosa espiritualmente. ¿Por qué van a querer pecar? Por lo tanto, aquí Pablo nos está revelando que hay muchos cristianos y personas que se dicen cristianos que tienen un entendimiento superficial de lo que es la vida cristiana en Cristo. En primer lugar, pueden haber personas que, como muchos judíos lo hacían en aquella época, hay judíos que se convirtieron, que tienen la idea de que la vida cristiana es una vida solamente que se tiene que llevar en lo externo, que su vida cristiana tiene que revelar algo bueno externamente. Y el error es que seguían solamente por lo externo. Eso es el problema. Está bien que un cristiano quiera llevar una vida moral, eso es lo que todo el cristiano quiere, pero está mal que solo quieran mejorar de una manera externa para ser bien vistos por los otros, para ser catalogados como justos delante de otros. Y por lo tanto, su vida cristiana se basa en el simple hecho de vivir una religión, como todas las religiones hacen. Su vida cristiana se basa en el solo hecho de obedecer para recibir beneficios, obedecer para vivir conforme a todo lo que Dios dice, pero sin considerar que Dios es que les hace hacer todo eso, sin considerar que todo lo puede en Cristo. Por lo tanto, aquí Pablo ya nos dice, miren el versículo: ¿o no sabéis? Le está revelando algo que ellos no saben. ¿O no sabéis que todos, sí, los que hemos sido bautizados en Cristo, es decir, todos los que
fuimos crucificados, porque luego va a explicar bien qué es ser bautizado en Cristo. Todos los que, va a explicar lo que provoca estar en Cristo, o lo que provocó estar en Cristo. Va a explicar algo más sobre lo que es ser bautizados en Cristo. Pero empieza con eso. ¿O no sabéis que los que están bautizados en Cristo, los que fueron allí inmersos en todo lo que Cristo es ahora, que murió, que resucitó y que ahora está sentado en la diestra, en los lugares celestiales, y tiene control sobre todo principado y potestad? Todo lo que es Cristo ahora, todo lo que Cristo hace, nosotros tenemos el privilegio de serlo también. Pues no que seamos Jesús, sino que compartimos su heredad, somos coherederos con Cristo. Estamos escondidos en Dios por medio de Cristo, dice Colosenses. Estamos escondidos en Dios, estamos en Cristo por causa de la obra de Él en la cruz. Ahora somos hermanos de Jesús. Él es hermano mayor, como dice Romanos 8. Ahora nosotros estamos siendo también hijos adoptados de Dios mismo. Jesús es el hijo principal, claro está, pero nosotros somos hijos adoptados. Estamos en Cristo y todo eso por causa de Cristo. Ahora Dios nos mira por la justicia del Hijo de Dios, porque estamos en Cristo, estamos bautizados en todo lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Estamos bautizados en el Evangelio. Cuando Jesús resucitó, ponele que vos podés ver el Espíritu de Jesús yéndose al Padre o no sé, y vos podés ver cómo Jesús estaba ahí resucitando espiritualmente, haciendo un zoom así. Vos podés ver ahí a todos los creyentes, te podés ver a ti también. Oh, mira cómo está resucitando con Cristo. Oh, mira cómo está siendo enterrado con Cristo. Mira allí cómo está ahí con Cristo. Oh, mira cómo resucitó con Cristo. Cómo está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Pues nosotros, hermanos, ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Esta superficialidad en el entendimiento de lo que es estar en Cristo es lo que causa pensamientos aberrantes y discordantes acerca de nuestra vida cristiana. Tal es el punto que no saben el ABC, que un cristiano puede vencer al pecado y no quiere pecar. Eso es el ABC. Pero por causa de su ignorancia total acerca de lo que es estar en Cristo, hacen esta pregunta. Es como que si uno en la facultad quiere hacer una pregunta y levanta y dijo, ¿por qué ¿por qué el hielo se derrite, profesor? A un profesor de física. ¿Acaso no sabes eso? ¿Por qué preguntas esa cosa tan básica? Prácticamente podría decir. ¿Y por qué no sabe nada? Y bueno, aquí también Pablo está diciendo, prácticamente ustedes no sabéis que si estás en Cristo, vos, y ahora va a decir, también quiere decir que estás bautizados en su muerte. Por lo tanto, vos moriste al pecado allí. Después va a ser esa unión. Bueno, ya dijo en el versículo 2 que el que está muerto al pecado, ¿cómo va a vivir en el pecado? Ahora vas a entrar en el acto de que nos hizo matar al pecado. Es el bautismo también en su muerte. Fuimos ahí inmersos a su muerte. Cuando Jesús estaba muriendo, ahí estabas tú también muriendo. No es algo pictórico, que el bautismo aquí es una palabra que representa que vos moriste con Él. No, realmente es un hecho literal. Vos fuiste ahí bautizado, estuviste ahí inmerso, estuviste con Cristo. Esto es la ignorancia total. Y bueno, hay otros hermanos que entienden distinto, pero cuando vos lo investigas más, ellos entienden la base que sí o sí tuvimos que morir con Cristo para resucitar y tal. Pero en este pasaje sacan la fuerza de lo que dice este pasaje. Pues como estaba diciendo en la clase anterior, interpretan que aquí el bautismo se refiere al hecho que uno se bautizó físicamente en el agua, o que solamente este bautismo representa
algo pictórico. Pero no, de hecho nosotros no es que representa, sino que estábamos ahí bautizados en Cristo. Eso es lo que Pablo quiso decirnos. Y usó esta palabra y usa siempre. Como que nosotros fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a su vez fue el que nos comunicó la vida, hermanos. Y bueno, ahí ya ven una semejanza ahí, una unión de que es ser bautizados en Cristo. Pero como aquí Pablo nos está mostrando una ignorancia. ¿Vieron cuando los detectives empiezan a preguntar a testigos cosas y ven que algo no cuadra en sus respuestas? Como que se contradicen las respuestas. Por lo tanto, hay una mentira allí. Y bueno, Pablo como que vio unas respuestas que ellos tal vez sabían que es estar en Cristo. Pero dice, ¿o no sabéis que sí? Si ustedes saben que están en Cristo, están viviendo su vida cristiana. ¿O no sabéis que también fueron bautizados en Cristo Jesús? Ellos decían saber, posiblemente, que saben lo que es estar en Cristo. Saben lo que es ser cristiano, es estar participando con Cristo. Pero, si realmente supieran eso, ¿por qué preguntarían esas sandeces que preguntaron? Es que tampoco saben algo que sí o sí va en conjunto con estar bautizado en Cristo, que es estar bautizados en su muerte. Bautismo en Cristo implica también bautismo en su muerte. Es así, esa es la ley que Pablo nos está mostrando aquí. Hay muchos que no entienden esto, hermano. No entienden qué es la vida en Cristo. No entienden lo que Pablo decía, yo quiero hallarme en Él. En Filipenses, yo quiero ser hallado en Él. Porque ahí hay vida, porque ahí hay poder para vivir la vida cristiana. Pero ellos tienen un entendimiento superficial. No entienden a dónde se encuentra ese bautismo en Cristo. Se encuentra en la cruz de Cristo. Se encuentra en que la justicia de Dios es nuestra. Por eso Pablo decía, yo quiero hallarme en Él. Y aclara, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios. No la justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe en el Hijo de Dios. ¿Vieron cómo él conectó ese estar en Él? Quiero ser hallado en Él. ¿Cómo? No teniendo yo mi propia justicia, sino pasa el Evangelio, teniendo la justicia de Él. Quiero ser visto como Dios me ve. Él me ve por la lente del Evangelio. Eso es lo que Pablo nos conecta todo. Ser hallado en Él, ser bautizado en Él, implica sí o sí ser bautizado en la obra de Cristo en la cruz. Y aquí Pablo empieza con explicar sobre morir al pecado. Pero luego también va a decir que si morimos, también resucitamos con Él para andar en novedad de vida. Pero esto es cosa que se tiene que creer, apropiarse. Por eso luego va a decir que debemos considerarnos, debemos saber primero que nada, de corazón. No es primero que nada, sino que si vos sabes, también vas a considerarte y también vas a actuar conforme a ello. Pues Pablo quiero estar en Él. ¿Vieron? Como todo va involucrado, las emociones, el entendimiento y la aplicación. El ethos, el pathos y la acción, que no sé cómo se diría en griego. Bueno, la praxis, creo que es. Sí, la praxis, creo que es la obra. No sé si no me equivoco, pero igual. Muy bien. Entonces, hay un entendimiento superficial hoy en día de lo que es estar en Cristo. Hay mucha gente que copia encima a otros cristianos. Copia la vida de Cristo. Van a los evangelios y copian las obras externas de Cristo. Como si fuese otra persona, un héroe. Pero no copian lo verdadero. No se debe copiar, debe ser Cristo en nosotros viviendo. Por la fe, Cristo obrará en maravillas en nosotros. Debemos entender Gálatas 2:20, debemos entender que ahora Cristo realmente vive en nosotros. Y ahora en este cuerpo terrenal nosotros vivimos por la
en el Hijo de Dios. Y eso debemos creer, hermanos. Debemos saber eso. Por eso Pablo dice, ¿o no sabéis eso? Hay un entendimiento superficial de lo que es estar en Cristo. No conocen. ¿Y por qué no conocen? ¿Por qué no pueden entender? Primero que nada, no tienen esa iluminación espiritual en cuanto a esta verdad. Tienen que orar a Dios. Y eso también Dios le va a dar, esa iluminación. ¿Y por qué? En segundo lugar, porque quieren obrar ellos por sí mismos. Quieren ellos ser los líderes de ellos mismos. Ellos quieren tener mérito para obrar. Ellos quieren mejorar haciendo obras para decir, yo conquisté esta victoria espiritual porque yo lo logré. Yo soy un excelente soldado en la vida cristiana porque yo vencí estas luchas. Miren, yo vencí aquí. Inclusive ahora soy pastor de la iglesia. Otras cosas, ahora yo soy un miembro muy importante y prominente en la iglesia. O cosas así, que para ellos se vuelven ídolos y por eso piensan que ellos están bien andando en la vida cristiana, que ellos están en Cristo. Pero nada más lejos de lo que Dios quiere. Dios quiere que seas humilde al gloriarte en el Evangelio y decir, yo quiero hallarme en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Él. Pues a fin de cuentas, ¿qué significa estar en Él? Representa que vos ya no estás más en vos mismos, ya no sos más ese viejo hombre, como va a decir aquí. Si ahora participas de la vida de Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas una vez que tú entraste en la vida cristiana. De tal manera que, va a decir 2 Corintios 5, 18 por ahí, o antes, 14, que si antes vos conocías a Cristo por la carne, ahora ya no más. Ahora conoces espiritualmente a Cristo. Pues tu vista carnal ya fue sacada. Ahora ves por el Espíritu la realidad de lo que sos en Cristo. Pues a fin de cuentas también el Espíritu te concede, el Espíritu te da el conocimiento de las cosas que Dios te ha concedido en Cristo. Esa sabiduría que si los principados y potestades conocieran, no hubieran crucificado al Cristo de gloria, al Señor de gloria. Por lo tanto, hay un entendimiento superficial en la gente cuando hace esas preguntas o cuando piensa o actúa temeroso en que el pecado se puede enseñorear, que un cristiano puede vivir en derrota y hacen preguntas relacionado a eso, pero haciéndote temer que podés caer y que no sé qué, y encima ni te hablan del poder que tenés en Cristo. Eso es un entendimiento erróneo y superficial que inunda en las iglesias de hoy en día. Qué cosa que Pablo aquí le está queriendo hacer entender a mucha gente, y a ti y a todos los que están escuchando este video, hermanos. Y no es necesario tener un doctor hacer un doctorado en teología o una licenciatura para saber esto. Esto es cosa tan sencilla que un niño lo puede saber. Es creer que Jesús murió por vos para que vos vivas y respires la vida de gracia en Cristo. Así como vos te salvaste y era imposible que vos te salves por ti mismo, así también es imposible que vos quieras vivir tu vida cristiana sin depender de Él. Y por lo tanto, así como vos por la fe te convertiste aceptando esa gracia divina de Dios, así también por la fe tú debes vivir aceptando esa gracia divina por vos. Pues todo lo podés en Cristo. Colosenses también 2 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Aún ese poder y esa potencia actúa en vos para hacer las cosas bien, en este caso, como dice el pasaje, para hacer las cosas con paciencia, tratar a los hermanos con paciencia y con longanimidad. Todo proviene de la gran obra poderosa que hizo resucitar a Cristo
a morir a Cristo de entre los muertos. Y es una noticia gran, reveladora, que te voy a dar ahora, y que dice la Biblia, es que vos estabas allí cuando Jesús murió. Pues Jesús murió para que vos mueras con Él. Y resucitó para que vos resucites con Él, para que tengas de gracia ese poder de vivir en Cristo, de vivir su gran vida. Eso es lo que Pablo está queriéndose hacer entender espiritualmente, con el corazón, esta verdad. Y bueno, si entiendes espiritualmente, vas a entender con la mente, con tu corazón y con tus actos esta verdad. Como va a decir aquí luego el pasaje, hermanos en Cristo. Y esta es la base de todo el cristianismo. Por lo tanto, es mi deseo que tú sepas qué es estar en Cristo. Y como vamos a ir viendo en las clases pasadas, si vos estás bautizado en Cristo, es decir, inmerso en esa gran obra de Cristo en la cruz, si vos estás viviendo la vida en Cristo, estás escondido en Dios por medio de Cristo, si estás hallado en Él, quiere decir que estás también bautizado en la obra de Cristo, en primer lugar, en que vos moriste con Él al pecado también, allí en la cruz. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.